El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, tomó un soborno de $100 millones de Joaquín Guzmán Loera, el infame señor del crimen conocido como el Chapo, según un testigo en el juicio del señor Guzmán. El impresionante testimonio fue entregado el martes en un juzgado de Nueva York por Alex Cifuentes Villa, un narcotraficante colombiano que trabajó estrechamente con el señor Guzmán del 2007 a 2013, cuando el Kingpin se escondía de la ley en una serie de ranchos remotos en las montañas de la Sierra Madre. El señor Guzmán pagó un soborno de $100 millones al presidente Peña Nieto. Jeffrey Lichtman, uno de los abogados del señor Guzmán, le preguntó al señor Cifuentes durante el interrogatorio. Sí, dijo el señor Cifuentes. El señor Guzmán puede ofrecer más detalles pronto. Poco después de que el jurado fuera excluido alrededor de las 4:30 p.m. el martes, el señor Lichtman presentó el nombre de su cliente a la fiscalía como un testigo potencial para la defensa, confirmando que el narcotraficante podría testificar en su propio juicio. El señor Lichtman dijo que la adición del nombre del señor Guzmán a la lista de testigos no garantiza que testificará. Es simplemente posible. Si no lo puse en la lista, posiblemente podría excluir la posibilidad de que testifique, dijo el señor Lichtman en una entrevista. Así que solo estaba siendo inclusivo. El testimonio del señor Guzmán sería un desarrollo impresionante. Mientras que sus lugartenientes han compartido detalles sobre las operaciones del cártel de Sinaloa, el propio Kingpin podría ofrecer información aún más íntima, como la forma en que posiblemente sobornó a un presidente de México. De acuerdo con el señor Cifuentes, el señor Peña Nieto primero se dirigió al señor Guzmán sobre el momento en que fue elegido presidente a finales de 2012, pidiendo al señor de la droga por $250 millones a cambio de llamar a una cacería nacional por él. Pero el señor Guzmán hizo una contraoferta, agregó el señor Cifuentes, diciendo que le daría al señor Peña Nieto solo $100 millones. El mensaje era que el señor Guzmán no tenía que permanecer en la clandestinidad. El señor Lichtman preguntó. Sí, dijo el señor Cifuentes, esa misma cosa es lo que Joaquín me dijo. El señor Lichtman, citando las notas del señor Cifuentes de una entrevista que dio a las autoridades americanas en 2016, preguntó si Felipe Calderón, que precedió al señor Peña Nieto como presidente de México, tomó un soborno en 2008 de uno de los rivales del señor Guzmán, los hermanos Beltrán Leiva. No recuerdo este incidente muy bien, respondió el señor Cifuentes. Agregó momentos después, ahora mismo, no me acuerdo de eso. El señor Peña Nieto y el señor Calderón todavía no pudieron ser alcanzados para hacer comentarios, mientras que otros testigos en el juicio del señor Guzmán en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn han testificado sobre enormes beneficios de los traficantes a la policía mexicana y funcionarios públicos. El testimonio sobre el señor Peña Nieto fue la acusación más atroz todavía. Si es cierto, sugiere, que la corrupción por los cárteles de la droga había alcanzado el nivel más alto del establecimiento político de México. Después de testificar acerca de los dos presidentes, el señor Cifuentes sacudió otros sobornos que el señor Guzmán y sus aliados habían pagado a los funcionarios mexicanos. En al menos 2 ocasiones, dijo, el Kingpin le dio al ejército mexicano entre $10 millones y $12 millones para lanzar operaciones para matar o capturar a los asociados de los hermanos Beltrán Leiva durante su guerra contra ellos. El señor Cifuentes también dijo que la Policía Federal Mexicana no solo hizo una mirada ciega al tráfico de drogas, sino que ocasionalmente participó en ella. Una vez, dijo a los miembros del jurado, que los traficantes dieron a la policía fotografías de varias maletas llenas de cocaína que fueron enviadas por el cártel en un avión de Argentina a México. La policía recogió las maletas de la reclamación de equipaje, dijo el señor Cifuentes, y vendió las drogas a ellos mismos. Todo esto ocurrió en el agotador segundo día del señor Cifuentes como testigo del juicio del señor Guzmán. Ya ha confesado una asombrosa serie de crímenes. En el estrado, el señor Cifuentes admitió haber tramado un fallido complot de asesinato con los Ángeles del Infierno en Canadá. Reconoció la compra de explosivos de plástico de la viuda de un narcotraficante hondureño. Dijo que pagó a un juez en Ecuador $500,000 para desechar el caso de un oficial militar ecuatoriano acusado de trabajar con el cártel, añadiendo que más tarde ayudó a secuestrar al oficial cuando parecía que estaba engañando al señor Guzmán.
Había indicios espeluznantes de que los principales líderes mexicanos podrían haberse visto comprometidos con el dinero sucio desde el inicio del juicio en noviembre. En su declaración inaugural, el señor Lichtman afirmó que su cliente había sido enmarcado durante años por una conspiración tramada por su socio, Ismael Zambada García, en coordinación con agentes de drogas estadounidenses corruptos y un gobierno mexicano completamente corrupto, incluyendo 2 de sus presidentes. En ese momento, el señor Peña Nieto y el señor Calderón publicaron declaraciones que llaman falsas a las acusaciones. El juez en el caso, Brian M. Cogan, más tarde advirtió contra el señor Lichtman de hacer promesas al jurado que las pruebas en el caso no lo apoyarían. Entonces, a medida que la primera semana del juicio llegó a su fin, los abogados del señor Guzmán informaron al juez Cogan en una conferencia de la barra lateral que un testigo vendría, Jesús Zambada García, hermano de Ismael Zambada, testificaría, si se le preguntaba, que los presidentes mexicanos habían tomado sobornos del cartel de drogas de Sinaloa. Pero el juez Cogan prohibió el testimonio, citando la vergüenza que causaría a los individuos y entidades sin nombre que no estaban directamente involucrados en el caso. El martes, sin embargo, el juez Cogan permitió que el señor Cifuentes testificara sobre lo que sabía acerca de sobornos a los presidentes mexicanos con solo unas pocas interrupciones. En un momento, bajo interrogatorio del señor Lichtman, el señor Cifuentes reconoció que su asistente personal, Andrea Vélez Fernández, había trabajado para un consultor político, JJ Rendón, quien fue contratado por la campaña presidencial del señor Peña Nieto. El señor Cifuentes dijo que la señora Vélez le había enviado una vez fotografías de maletas llenas de dinero. Cuando el señor Lichtman preguntó si las maletas estaban destinadas al señor Peña Nieto, los fiscales objetaron por motivos de relevancia. De acuerdo, dijo el juez Cogan. Después de eso, no hubo más discusión de las maletas.